Buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana y agradecemos una vez más su compañía, su presencia para compartir la preciosa palabra del Señor, sobre todo en este evangelio tan maravilloso que es el de Juan. Así que bienvenidos. Y todos nosotros hemos tenido que pasar en un momento u otro de nuestras vidas por la difícil y dolorosa situación de perder a un ser amado. En esos momentos de tristeza y dolor nos sobran las preguntas, pero nos faltan las respuestas. El cristiano, aunque sabe que la muerte no es el final, por eso no deja de llorar o sufrir. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el dolor de un cristiano y el que experimenta aquel que no ha puesto su fe en Cristo. Para el creyente, la muerte es solo el principio de la vida eterna que Cristo prometió a los que lo reciben como Señor y Salvador. Para el inconverso, para el que no cree en Dios, para quien no tiene a Jesús como su Señor, no hay más esperanza porque la tumba es el final de la vida. Así que la intensidad del dolor del creyente se mitiga con la promesa de que hay vida después de la muerte. Mary Webb dijo algo muy interesante. Dice, en el sentido más auténtico, no vamos camino hacia la muerte, sino hacia la vida. Podríamos decir que para el cristiano la verdadera vida empieza con la muerte. Todos los hombres desde el momento que nacemos empezamos la jornada de la vida caminando hacia nuestra muerte. A algunos les toma más tiempo que a otros, pero indefectiblemente todos terminamos nuestra jornada con un funeral. Y valga la pena mencionar en este momento, es importante que en vida hagamos los arreglos necesarios para no dejarles esa carga a nuestros seres amados. Pero hay más cosas que debemos arreglar también en vida, porque como decían los abuelos, la muerte es lo único seguro que tenemos en esta vida. Todo lo demás es pasajero. Así que lo verdaderamente importante es en quién creemos en esta vida para tener la certeza que después de la muerte realmente disfrutaremos de la vida eterna. ¿Quién nos despertará? ¿Para qué despertaremos? Todos los seres humanos tendremos en esta vida la oportunidad de elegir dónde pasaremos la eternidad. Para el creyente, su destino será la vida eterna junto a Dios. Para el inconverso o el no creyente, será la condenación eterna separado de Dios. La muerte será entonces la puerta que nos conduzca al destino que en vida usted y yo hayamos elegido. Y así lo afirma la Biblia de manera categórica. En el pasaje que veremos hoy, Marta, en medio de su dolor, corre a Jesús buscando respuestas a sus preguntas. ¿Por qué no estuviste aquí? ¿Por qué tardaste tanto, Señor? En medio de aquella conversación con Jesús, Marta deja salir un suave reproche. Mi hermano no habría muerto, Señor, si hubieras estado aquí. En cierta medida, sin expresarlo claramente, Marta hace responsable, en cierta medida, a Jesús de la muerte de Lázaro. Si hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto. Lo que ni ella, Marta, ni María, ni la demás familia, ni los que se congregaron allí para expresarle sus condolencias, se imaginaban o entendían que era necesario para que su fe creciera que Lázaro muriera. Así que en esta mañana los quiero invitar para que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan en el capítulo 11 y vamos a tomar los siguientes 10 versos del 17 al 27, porque es muy importante que en esta mañana prestemos atención a lo que el Señor nos quiere enseñar con este pasaje, acerca de que es fundamental creer en Cristo para poder recibirlo como la resurrección y la vida. Aquí básicamente encontraremos dos puntos, pero antes de entrar en los puntos le voy a dar un poquito de el contexto de una familia en duelo, cómo se vivía el duelo en Israel. Pero el primer punto será la queja de un corazón que duda. Y el segundo punto que encontraremos en esta porción de las Escrituras es que Jesús es la resurrección
y la vida. Así que vamos primero a esa primera parte del capítulo donde encontramos algo de contexto y mire lo que encontramos, empezando en el verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Así que miremos un poquitico cómo era el duelo de una familia en esta época. Y al igual que hoy era común que la gente viniera a darles el pésame a los dolientes, por lo tanto, la casa de Lázaro debía estar muy concurrida en aquel día. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya había cumplido 4 días en el sepulcro. Y es interesante que Juan nos lo mencione varias veces, 4 días, 4 días, 4 días, 4 días. ¿Por qué? Lo más interesante de todo esto es que dentro de aquella cultura, en el tiempo de Jesús, se creía que el alma de un muerto rondaba el cuerpo por 3 días. Y dentro de esos 3 días existía la posibilidad de que el alma volviera a entrar en el cuerpo que había dejado. Era lo que ellos creían, hermano. Pero aquí viene lo interesante. Al terminar los 3 días, ellos creían que en ese momento, tan pronto empezaba el 4.º día, era imposible que el alma volviera al cuerpo de la persona. Porque en el 4.º día, según su costumbre, sus creencias, el alma quedaba encerrada en el Seol y ya allí no podría salir más. Entonces, esto explicaría por qué Jesús deliberadamente se tomó 4 y no 3 o 4 y no 5 para ir a ver a Lázaro. Quiero mencionarle esto, que a veces cuando nosotros leemos las escrituras no tenemos en cuenta los aspectos culturales de aquella gente, de aquellas personas. Para hacer una correcta interpretación, una correcta exégesis del texto, siempre es necesario entender o reconocer las costumbres, la cultura de aquella gente, porque Dios no trabaja ni obra fuera de esa cultura. Lo hace dentro de un contexto cultural y nosotros necesitamos entenderlo. Así que allí se encontraban mucha gente, entre familiares y amigos de Lázaro, que habían venido a consolarlo y a acompañar esta familia en ese momento de duelo, como suele suceder en cualquier época. El escenario era el perfecto para el milagro que Jesús estaba a punto de realizar. De esta manera, cuando la multitud viera el milagro que Jesús había hecho o iba a hacer, después de 4 días, no habría duda de quién era Jesús y con qué poder él actuaba. Lo cierto es que aquella era una familia que estaba pasando por un dolor muy grande. Y Jesús vino a ellos porque los amaba y tenía un plan. Seguramente, Marta y María se sintieron quebrantadas, asoladas y preocupadas por lo que les estaba pasando. Y si a esto le añadimos que según la cultura de aquel momento, la costumbre judía, el hombre era el proveedor de la casa. Entonces, mire por lo que estaba pasando Marta y María. No solo era el dolor por la muerte de su hermano, sino la incertidumbre o la preocupación de cuál sería el destino de ellas sin que hubiera un hombre, el hombre de la casa, para que las defendiera y para que les proveyera. Así que era bastante fuerte la situación. Quizás esto en parte fue lo que motivó a Marta a buscar a Jesús cuando se enteró que estaba cerca de allí. Igualmente para nosotros, cuando pasamos por esos momentos difíciles, por esas situaciones tan dolorosas, es necesario, óigame bien mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana, es necesario creer que Jesús está a nuestro lado para consolarnos y sustentarnos. Que Él es el único que nos puede consolar y Él es el único que nos puede sustentar. Nuestros dolores, pruebas y aflicciones no se escapan de la tierna mirada y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Y Él, con compasión, nos sostiene. En medio de la prueba, Marta
corrió a Jesús. Para nosotros, de alguna manera, esta es la primera enseñanza que recogemos aquí. Debe ser igual, en medio del dolor o la circunstancia, sin importar cuál sea o qué tan grave es, siempre será sabio y lo mejor, correr a Jesús antes que a los hombres. En esos momentos de dolor e incertidumbre en los que nuestro corazón desfallece, como hijos de Dios, no hay un mejor lugar que ir y llorar y derramar el corazón en los brazos de Jesús. Desafortunadamente, mis hermanos, en muchas de estas ocasiones nosotros corremos a los brazos de los hombres para que nos consuelen ellos, para que nos den aliento ellos. Antes que caer de rodillas delante de la majestad de Dios y esperar a que Él llegue. ¿Cuáles serán los 4 días que estaremos esperando? No lo sabemos, pero lo cierto es que Jesús llegará en el momento adecuado, tal y como lo hizo con Marta, con María y con toda la multitud que allí se reunía. Aunque Marta era una buena creyente, como lo veremos al leer los siguientes versos, manifestó en la conversación con Jesús una característica que todos nosotros los cristianos tenemos. Fue una mezcla entre fe y duda acompañada de una queja. Así que ese es el contexto en el cual se va a dar esta conversación entre Marta y Jesús. Tengamos entonces eso en mente para que podamos entender el resto del pasaje. En el verso 21 dice, y Marta dijo a Jesús, preste atención las palabras, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Así que aquí nos encontramos con el primer punto de nuestra predicación en esta mañana, la queja de un corazón que duda. En estos versos encontramos la conversación que Jesús sostuvo con Marta, la hermana de Lázaro. Y es importante notar que las primeras palabras de Marta tienen una mezcla de duda y fe. ¿Por qué se lo digo? Mire, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por un lado, aquí podemos ver la duda, porque para Marta, mire esto, y también lo tenemos que ir aplicando a nuestra vida. Para Marta, según su mente, era necesario que Jesús estuviera presente y a tiempo, de manera que así podía librar a su hermano de la muerte. Ella quería que Jesús estuviera. Si no estaba, Jesús no podía hacer según ella ese milagro. Así que encontramos, perdón, encontramos por el otro lado que Marta estaba segura, ¿sí? Por un lado, si hubiera estado, por el otro lado, está segura que todo lo que Jesús le pidiera al Padre, Él se lo daría. Y estaba segura de que su hermano resucitaría, pero en otro tiempo. Así que esa mezcla, ese reproche en donde la fe y la duda se juntaron, deja salir la queja de un corazón que está en luto. ¿Sí? Señor, si tan solo hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar. En esta situación no podemos ser muy duros con Marta porque ella estaba en ese momento de duelo. Y Jesús pasa por alto el reproche y le hace una promesa más bien. Jesús no le dijo, cuidadito con lo que me estás diciendo. No, le hace una promesa. Tu hermano vivirá. Y este es otro claro ejemplo de lo que hemos venido hablando una y otra vez durante el transcurso de todas estas predicaciones del Evangelio de Juan. ¿Cómo es que la gente no entendía la forma espiritual en la que Jesús les hablaba? Jesús, como veremos un poco más adelante, está hablando en este caso específico de una resurrección inmediata. Tu hermano vivirá. Pero Marta estaba pensando en qué? En la resurrección al final de los tiempos. Ella no comprendía, y apenas es lógico, no comprendía que la demora de Jesús
era simplemente una parte importante del plan eterno de Dios, del cual Lázaro era un actor principal y era importante o necesario su muerte. Toda esta circunstancia tenía dos propósitos fundamentales. Mire esto, miremos esto con detenimiento. Tiene dos propósitos fundamentales. Perdón. ¿Cuáles son? Primero, con la resurrección de Lázaro, Dios y Jesús serían glorificados. Recuerde eso, lo vimos la semana pasada. Tendría que ser así para que Él fuera glorificado. Segundo, que es la parte para nosotros, la fe de Marta, María y muchos otros que estarían allí para ver el milagro, crecería y se afirmaría. Entonces son dos elementos fundamentales de por qué Dios permitió esta situación de esta manera. La mayoría de nosotros como creyentes experimentamos circunstancias difíciles en la vida donde nuestra fe será probada. No hay otra manera de que la fe crezca sino probándola. Nosotros, al igual que Marta, manifestaremos una mezcla de fe y duda. Y es muy probable que dejemos escapar un suave reproche. Porque a mí, Señor, porque a mí. Creemos en Jesús, pero nos cuesta entender y creer en lo que Él dice que hará por nosotros. A pesar de que somos cristianos, la duda siempre está presente en nuestro caminar. Ese caminar en que por momentos creemos y por momentos parece que nuestra mente, nuestro corazón nos dice, no, no puede ser posible. Y esa duda se convierte en un tropiezo para que nuestra fe crezca y madure al punto de que nosotros podamos llegar y vivir sin sobresaltos, aunque la experiencia por la que estemos pasando no tenga una explicación lógica. Aunque nosotros no logremos entender lo que Dios está haciendo en ese momento en nuestra vida, debemos creer, óigame bien, que Él obtendrá el mejor resultado de nuestra difícil circunstancia. Esto me trae a la memoria el Salmo 138, donde dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, el creyente. Todos nosotros tenemos que aprender a tomar la palabra de Dios con certeza, con esa certidumbre de que lo que Dios prometió es verdad. Si Dios promete algo, Él lo cumplirá, aunque a nosotros nos parezca que se tarda o que esa circunstancia es imposible de resolver. Pero es necesario que entendamos. Esto sí es importante, mi hermano. Es importante que entendamos claramente qué es lo que Jesús nos promete, sin sacar las promesas de Jesús de contexto o ignorando la demanda que ella contenga, porque este es uno de los dos principales errores que cometemos. O leemos una promesa de Jesús y la sacamos de ese texto y nos la aplicamos. Y entonces cuando no sucede nos sentimos defraudados, pero es que hemos sacado la promesa del contexto. O sacamos la promesa, pero nos olvidamos que con muchas de las promesas de Dios hay una condición. En este caso, por ejemplo, el que estamos viendo, recibiremos la vida eterna y la resurrección, pero hay una condición, hay que creer en Cristo. ¿Ve? Cuando estamos en medio de una prueba, nuestro corazón está lastimado como el de Marta. Todo debido a que suponemos que Jesús no estuvo allí para ayudarnos. Pero en realidad Jesús siempre ha estado a nuestro lado, incluso cuando ni siquiera lo estábamos buscando o estábamos esperando que estuviera a nuestro lado. Jesús, mire mi hermano, Jesús no nos dejará. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. No nos desamparará, nada les faltará. Tampoco nos reprochará por expresar el dolor que sentimos. ¿Sabe qué sí reprocha a Jesús? Es nuestra falta de fe. Cuando tenemos esa fe que sube y baja, como espuma, y luego se deshace con la misma facilidad con que subió. Porque todos, en un momento u otro de nuestra vida, hemos dejado salir la queja de un corazón que duda. ¿Por qué, Señor, me está pasando esto a mí? ¿Por qué no le pasa a otros? Cualquiera de estos interrogantes.
¿Por qué, Señor, te tardas? ¿Por qué? A medida que nuestra fe es probada para que madure, nuestras quejas deben dejar lugar a que, en lugar de estarnos quejando, debemos estar alabando a Dios. Aunque no podamos entender por qué el Señor no hace algo en ese momento. La promesa que veremos a continuación debe ser la roca donde nuestra fe se aferra firmemente, donde nuestra fe está fundada sobre esa roca. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Y esta es una promesa que debemos creer completa y absolutamente, tanto en su sentido material como en su sentido espiritual. Así que vamos al verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aquí viene la pregunta clave de todo este pasaje. ¿Crees esto? Jesús le preguntó a Marta. Ella le respondió, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que aquí encontramos el segundo punto de nuestra predicación en esta mañana. Jesús es la resurrección y la vida. Quizás en las Escrituras no hay una promesa que iguale, en mi opinión, en poder y majestad la que Jesús hizo aquel día a Marta. Jesús declara: yo soy. Esta una vez más es la declaración de que Jesús es Dios, ese yo soy que ya hemos visto en otros pasajes anteriores. Por lo tanto, cuando Jesús está diciendo yo soy, significa varias cosas, entre ellas que para Él todo es posible, porque es Dios. Pero de inmediato Jesús añade dos atributos de ese yo soy. Yo soy la resurrección y soy la vida. Para nosotros en esta mañana, si me permiten, es necesario tomarlos cada uno por aparte brevemente para que podamos extraer más de lo que Jesús quiso decir con esto: yo soy la resurrección y la vida. Lo primero que todo, la resurrección. Jesús es la resurrección. Es el acto de devolverle la vida a alguien que estaba muerto. Pero en este caso específico de Jesús, en este pasaje, esta resurrección tiene un doble significado. Porque por un lado tiene el sentido natural de traer a la vida física a un muerto, lo que estaba por suceder. Esa es una parte. Pero también está implícito aquí que se refiere a las personas que están muertas espiritualmente por causa del pecado. Así que Jesús tiene no solo el poder para devolver la vida física, sino que además el poder para devolver la vida espiritual. ¿Sí ven? Entonces, tanto física como espiritualmente, Jesús puede resucitar a los hombres. La Biblia habla de que usted y yo estamos muertos en pecados. Muertos. Por eso necesitamos que Jesús sea la resurrección, para que nos resucite de nuestro estado. Ahora, el otro término es la vida. Se refiere también a dos estados, uno físico, del cual todos los seres humanos disfrutamos, pero el otro se refiere a la vida eterna, de la cual gozan solo los creyentes, los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Así que en este pasaje vamos a encontrar los dos sentidos, tanto el físico como el espiritual. Como Marta, obviamente, entendió el sentido de lo que Jesús estaba diciendo, pero lo entendió en cuanto a la resurrección para vida eterna. Yo sé que Él resucitará en el día postrero. En ese aspecto entendió la mitad. Ella no estaba pensando en términos materiales o temporales. Jesús nos va a devolver a nuestro hermano. No. Por eso cuando Jesús le dijo que si ella creía, lo que Él estaba diciendo acerca de que el que cree en mí, oiga bien, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella respondió que, sí, yo creo, Señor. Ahí está la fe. Porque precisamente esa era la situación en ese momento. Lázaro estaba muerto, llevaba 4 días, pero ella tenía la absoluta certeza de que su hermano resucitaría el día final. Tenía una fe. Pero Marta no pensó ni se imaginó
que Jesús en ese preciso momento estaba hablando de la muerte natural de Lázaro. ¿Tú crees que él está muerto? Aunque esté muerto, resucitará. Jesús traería de vuelta a Lázaro, aunque ya llevara 4 días en la tumba. ¿Sí ve? Así que lo esencial y donde está todo el enfoque en este pasaje es el que cree en mí. ¿Ve? Ahí está la condición. Para poder resucitar, tanto física como espiritualmente, es necesario creer en Cristo. Y eso solo se puede lograr cuando estamos vivos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Pero también Jesús añade algo interesante. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No nos está hablando de que no vamos a morir físicamente, sino que no morirá para siempre. Esta parte del pasaje ha sido siempre interpretada como una promesa escatológica, la promesa de la vida eterna. Pero también hay algo interesante aquí, y es que podemos, sabiendo que la Biblia nos dice que Jesús vendrá por segunda vez y llevará con él a su pueblo, seremos arrebatados, como dice el texto, existe la posibilidad, mire, con ese texto existe la posibilidad de que nosotros estemos vivos cuando Jesús venga por segunda vez y entonces nos llevará con él. El apóstol Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos traspasados a otra realidad, la realidad eterna. Así que esta declaración de Jesús, ¿sí?, tiene un doble significado, material y profético. Jesús puede darle la vida a una persona aunque lleve 4 o 5 días de muerto. Él lo puede hacer, físicamente la puede volver a la vida, ¿cierto? Pero también nosotros tenemos esa promesa eterna de que si morimos, habiéndole entregado nuestra vida a Cristo, cuando llegue el momento, Él nos resucitará, Él nos despertará. Así que esta declaración de Jesús tiene ese doble significado, material y profético. Si hemos creído en Jesús y morimos antes de que Él venga, viviremos. Y si estamos vivos cuando Jesús regrese, también viviremos. En cualquiera de los dos casos, la vida que Jesús nos promete es la eterna. Pero aún hay más. Mire esto. Esta sola parte del texto nos daría para otro sermón sin lugar a dudas, fácilmente. Pero la quiero incluir aquí para que todo tenga un sentido más adecuado. Pero aún hay más en la respuesta. Le dijo Marta a Jesús: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Es necesario otra vez partir esto. Mire lo que Marta ha dicho. Es supremamente importante, supremamente espiritual y demasiado profundo. Primero, ¿qué dice? Marta reconocía a Jesús como el Cristo, el Mesías. Recuerde que Cristo es la palabra en griego que significa enviado, o que nosotros encontramos en nuestras Biblias como Mesías, el enviado. Es enviado prometido por Dios a través de los profetas. Marta creía que Jesús sí era aquel que había sido prometido por todos los profetas. Entonces ahí tenemos una base fundamental. Tú eres el Señor. Segundo, que Jesús era Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Esto tiene profundas implicaciones para la fe de cualquier creyente, porque entonces lo que María está afirmando de Jesús es que ella reconoce que Jesús es Dios, que es eterno, que son eternos. Y lo complementa con la tercera parte de su oración. Jesús, siendo Dios, se ha encarnado, ¿cierto? Entonces, y ha venido al mundo. Lo tercero es que, siendo Jesús Dios, se encarnó para salvar al pecador de la muerte espiritual y de la separación eterna de Dios por causa de nuestro pecado. Pero con un propósito sublime.
Vino para que salvarnos a nosotros y de esta manera restablecer la comunión perdida con el Padre. Pero también para que tuviéramos la certeza, mire bien esto, mi hermano, de que la muerte física no tiene la última palabra, ¿no? Porque aunque estemos muertos, viviremos por toda la eternidad con Cristo. Entonces este pasaje nos enseña que todos, un día enfrentaremos la muerte. Lo que suceda después de esto será una consecuencia directa de nuestra decisión en vida. Si escogimos seguir a Cristo y entregarle nuestra vida, o decidimos rechazarlo y seguir viviendo como a nosotros nos parece. Cuando lleguemos a la muerte, allí se recibirá las consecuencias de esa decisión. La gran diferencia la hará si tenemos a Cristo como Señor y Salvador, porque entonces podemos estar seguros de que resucitaremos. Él nos resucitará, Él nos despertará para vida eterna. Lo opuesto también es verdad. Si en vida no recibimos a Cristo, lo rechazamos, o creemos que Él es un maestro, una buena gente, no importa. Si para usted Jesús no es el Señor y no es su Salvador, cuando la muerte le llegue, le abrirá la puerta a la condenación eterna. Que eso quede absolutamente claro. ¿Por qué? Porque toda esta verdad, lo que les estoy acabando de decir, descansa en esta declaración maravillosa que Jesús hace. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, y si usted y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo, la promesa de Jesús, entonces en esta vida nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Más bien, sí tenemos de qué ocuparnos día a día para que nuestra relación con Jesús sea cada vez más estrecha, porque solo Él es la resurrección y la vida. Cuando creemos en Jesús y en sus promesas, toda duda y todo reproche ya no debe tener espacio en nuestro corazón. ¿Por qué? Aunque no entendamos por qué no suceden muchas cosas, estaremos confiados de que Dios tiene el control de nuestra vida y nada, absolutamente nada, se escapa al tierno cuidado de Dios. Cuando creemos en Jesús y en sus promesas, cuando creemos en Jesús, en esta promesa, como la resurrección y la vida, entonces es que realmente empezamos a disfrutar de la vida, que solo Cristo nos puede dar, porque somos libres del pecado y hemos sido exonerados de la culpa, de la sentencia que pendía sobre nuestra cabeza como la espada de Damocles. Como dijo el apóstol Pablo, y termino con esta cita, en Romanos 14:8, dice lo siguiente el apóstol Pablo: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que en este momento, mi querido hermano, le voy a pedir que incline su rostro y oremos por un instante. Padre amado, queremos darte gracias en esta mañana, porque nos concediste el don de la fe para poder creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, para que de esta manera podamos estar completamente seguros que con Jesús tendremos la resurrección y la vida. Espíritu Santo de Dios, guíanos por el camino de la vida, para que cuando llegue la muerte, esta sea solo la puerta que nos conduce verdaderamente a la vida plena y la vida eterna. Perdona nuestras dudas y nuestros reproches, pero es que seguimos sin entender completamente cuál es tu plan para nuestras vidas en ciertos momentos difíciles. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, que tengan una feliz semana y no olvidemos ni por un instante que solo Jesús es la resurrección y la vida. El Señor les bendiga.